¿Qué tal? Ya buenas tardes. Sí, sí, por favor, cierren las puertas porque el olor de esa pata que está ahí afuera me está matando. Tato, gracias por darme el pie. Bueno, que terminen los saludos. Probemos si esto funciona. Ahí está. Gracias por darme el pie, porque estaba Lucía ahí en la foto. Así que, bueno, Lucía ahora es parte de mi equipo. Yo voy a hablar un poquitito de las geociencias aplicadas a la industria del litio, que hoy el litio, ¿no? Creo que compran la Cosmopolitan y aparece una nota de litio, más o menos. Todo el mundo habla de litio. Vení, Sergio, por favor. Aquí parte de mi equipo está Lucía, no sé si ya entró a la sala o se quedó afuera. Sergio, el doctor Sergio Vega, también me da pie a lo que mostraste vos. Vení, vení, sin vergüenza, venga, venga. A ver, lo que voy a mostrar es parte de un trabajo interdisciplinario, como mostraba recién el Tato. Las, las ciencias geológicas, al equipo de exploración de Plupetrol de Lítica, yo le llamo geociencias, no me gusta decirle equipo de exploración, porque en realidad ahora van a ver en la presentación, hacemos mucho más que explorar, y no solamente hacemos geología, sino que interrelacionamos cosas como la climatología, la parte hidrogeológica, la estratigrafía, la cronología, es decir, son geociencias, y en realidad lo que tratamos de entender un poquitito es cómo fue desde el basamento cristalino, y tenemos la formación Copalayo, cómo fue la evolución hasta los últimos precipitados de Borato, que estudió muy bien el doctor Alonso, que también está aquí presente, así que la idea es dar una mirada integral. Y también lo otro que quería mencionar, tanto el doctor Vega como Lucía, Lucía está terminando su doctorado y el doctor viene de CONICET, así que la mirada que van a tener en esta charla va a ser quizás desde otra óptica, no desde la académica, sino desde la aplicación directa en la industria. Acá van a ver plata, van a ver algunas diapositivas que tienen que ver con lo económico, porque nosotros tenemos también una función que no solamente es investigar, sino también que es social. Es decir, nosotros buscamos recursos naturales que son para el aprovechamiento de que los estándares de vida de las personas continúen y sigan mejorando. Y que no haya milladura, como dijo Tato. Así que bueno, primero agradezco al equipo de Geociencias y de las buenas cosas que tienen los ingleses, de las pocas cosas que tienen buenas, creo que es dejar buenas frases. Winston Churchill tiene una que dice: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El litio hoy en día es una oportunidad. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la fiebre del litio y después nos metemos directamente en las aplicaciones de geociencias a la industria. Perdón, la presentación está en inglés, es decir, bueno, por suerte Walter también mostró muchas cosas en inglés, yo estaba medio asustado, es decir, porque si no tenía que traducir un montón de cosas. Una recomendación desde ya del lado profesional: estudie en inglés, es decir, hace 20 años cuando yo me recibí, soy más grande quizás de lo que parezco, yo estudiaba inglés, mi mamá me mandaba, no me gustaba, pero bueno, lo hacía a regañadientes, y cuando entré a la universidad me di cuenta que me servía. Hoy en día es vital, es imprescindible, así que es una recomendación. De todos los minerales críticos nos vamos a enfocar en el litio, también muy rápido, y es esencial para la vida actual y sus estándares, y se requiere para la transición energética. Otra cosa que me da pie es la imagen del medio del Día del Geólogo y Geóloga, felicitación. Cuando veíamos esa foto hace unos 10, 15 años atrás, me pueden corregir mis colegas más viejos, es desertificación, grietas de desecación, estamos destruyendo el planeta. No sé si alguna vez le transmitieron ese mensaje. Hoy en día vemos esto y decimos, ahí abajo hay un montón de litio, un montón de potasio, un montón de boratos que sirven para la transición energética, justamente para no seguir aportando a la desertificación, a los gases del efecto invernadero. Entonces, como una imagen en décadas diferentes transmiten cosas diferentes. Eso es contextualizar las cosas. Con respecto a las fuentes y los tipos de depósito, esto quizás ya lo conocen, solamente voy a hacer un paneo muy rápido para ver las aplicaciones de las geociencias. Nos vamos a enfocar principalmente aquí en las salmueras de litio, que contienen litio, de los salares que son cuencas endorreicas. Creo que hay un posgrado a fin de mes de la doctora Steinmeier, es decir, Lucrecia va a dar un posgrado de la génesis, creo que es una semana, lo recomiendo. El que no leyó la tesis de Lucrecia se las recomiendo también dirigida por la doctora Gali. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay un posgrado? ¿No?
¿Mío no? No, de Lucrecia Ah, sí. López. Pero no, recomiendo la tesis que hizo Nguyata Yok. Steinmetz. Y de hecho vamos a mostrar una línea sísmica que es justamente de su tesis. Hay dos tipos de depósitos principales, los depósitos pegmatíticos. Estas imágenes están súper trilladas, así que las voy a pasar rápido y voy a usar esta que encontré la semana pasada en el simposio del litio que se dio en Catamarca. Por razones laborales no pude participar, pero sí vi las presentaciones justo ayer a la noche y tomé esta que me pareció interesante, donde pone los recursos. El abastecimiento de los recursos es esta torta. Obviamente vemos la salmuera y las pegmatitas. Las pegmatitas están principalmente aportadas por Australia. Nosotros tenemos algunas en el cordón del quemado, digamos, detrás de la Poma, unos depósitos que no están muy bien conocidos, son difíciles de acceso, pero tienen cierto potencial. Tampoco considero desde lo personal que tengan muchos recursos, pero hay que estudiarlos a fondo. Pero me pareció interesante porque aquí ponen los recursos, la distribución de los recursos por los diferentes tipos. Y como vemos nosotros en Sudamérica, ahora Brasil está tomando mucho vuelo por pegmatitas que tiene en el sur, en Minas Gerais, en la empresa Sigma, que vengo siguiendo hace varios años. De hecho, creo que Lucía hizo una presentación, hace 2 o 3 años le encargué que la empiece a seguir, y esa presentación tiene una forma de mostrar su portafolio muy interesante, que es una forma petrolera. Yo vengo del petróleo, hace 4 años que estoy en la industria del litio, pero vengo de la industria del petróleo. Y nosotros manejamos un concepto que se llama concepto de play. Y eso va a ayudar muchísimo a que, después viene la charla de Mauro, a que entendamos que tiene que ver con yacimientos de petróleo y la asociación de litio residual que queda en algunos de esos yacimientos. Tenemos que entender primero por qué está el litio donde está. Entonces, los salares, que son cuencas cerradas, son las trampas para nosotros los petroleros. Y el litio no nació ahí, está en solución. Está en el poro de una roca, que puede ser evaporítica o clástica, pero de algún lado migró. Entonces, lo que voy a mostrar a lo largo de esta presentación es, voy a tocar tangencialmente muchos temas, pero en nuestro equipo estamos también investigando y tratando de entender cuáles son las fuentes de litio, cuáles son los procesos de migración y cuáles son los carrier. Esta figura justamente la armó Lucía y utilizó el modelo en Estados Unidos que creció mucho, vuelvo hasta atrás, creció mucho la cantidad de recursos. Aquí hay un nuevo plate que no es hard rock, que queda en el medio, que son las arcillas de litio, que también son conocidas en Perú y en el desierto de Sonora en México actualmente. Es un nuevo play, como decimos los petroleros, que no son pegmatitas, pero tampoco son salmueras ricas en litio. Están ahí en el medio y son arcillas. La más famosa es la Hectorita, que se definió en California. Creo que la estudió Chevron en el año 51, tengo un paper de Chevron, que fue la primera petrolera que empezó a mirar el litio con buenos ojos. Y estos depósitos, este es el yacimiento actual definido que se llama Tucker Pass, de la empresa Lithium Americas, realmente tiene muchísimos recursos. Se presentó un trabajo en el simposio de Jujuy hace 2 años, pre-pandemia, lo presentó Tom Benson, que es el gerente de exploración de Lithium Americas, donde hizo un análisis de todas las piroclastitas que están en la puna, haciendo un poco la vinculación, no sé si lo conocen. Analizó, digamos, cuánto, desde el punto de vista efusivo, cuántas piroclastitas ácidas con potencialidad de contener litio fueron, es decir, esas grandes áreas fueron el aporte para el litio de los salares. Es decir, está tratando de vincular la roca madre, como decimos en el petróleo, ¿no? La conocida vaca muerta, acá yacoraite, con las trampas que son los salares. Se me pasó, perdón, ahí está. Bueno, este es un mapa 3D, me gustó porque es nuevito, relativamente nuevo. Nosotros tenemos aquí en la Puna, lo que es Jujuy, Catamarca y Salta, 25 cuencas cerradas de envergadura, ¿no? Con potencial de ser comerciales, que contienen litio, potasio y boro. Y solamente en Jujuy y Catamarca hasta la actualidad tenemos 2 proyectos productivos a escala industrial. Después tenemos en Salta muchos proyectos, principalmente en el salar de Rincón, en una porción. Después tenemos Centenario Ratones, Pozuelos, Pastos Grandes. Y el proyecto que se va a poner en funcionamiento muy breve en el salar de Caucharí también está en Jujuy. Esos son un poquitito los proyectos.
Esto lo pueden encontrar en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Voy a pasarlo muy rápido. Pero después, lo que yo les hablaba al principio de lo que era la oportunidad, que decía, digamos, de Winston Churchill, digamos, de ver una oportunidad, siempre salen noticias que no son buenas. Acá lo que ven es una variación del precio del petróleo versus el precio de la tonelada de litio entre el 2002 y 2017. Cuando yo entro al litio en 2017, yo entré con un valor a estudiar los yacimientos de litio de $8.000 la tonelada. En poco, nosotros entramos y adquirimos una compañía por muy poca plata relativamente, con $8.000 la tonelada. Después subió exponencialmente y el precio del petróleo empezó a bajar. ¿Por qué? Porque se empezó a hablar de la transición energética, cada vez más y más fuerte de la electromovilidad. Después salieron noticias, obviamente vino una pandemia en el medio, es decir, cosas que pasan, hacia trato de cosas que pasan, bueno, vino una pandemia y aparte el precio del litio se creyó que había tocado un tope de $16.000 y cayó estrepitosamente en pandemia a unos $6.000, ¿no? Sí, $5.000, $6.000. De hecho, Sales de Jujuy estaba casi a pérdida, es decir, estaba produciendo a pérdida, porque su calidad no era tan buena, no era grado batería, entonces los costos operativos superaban al costo de venta. Y como hay cosas que pasan, ahora les voy a dar también un pantallazo. Esto también lo hacemos cuando estás en la industria, que no tiene nada que ver con la parte de investigación académica, es mirar un poco el contexto. Entonces, en el contexto, en 2020, la cantidad de Gigafactory o la capacidad instalada era principalmente dominada por China y Estados Unidos. Y este era el mapa de las Gigafactories en 2020 a nivel mundial. Cuando vos agarrás el 2021, incluso en pandemia, y agarrás en Europa, la capacidad instalada se duplicó. Pero de vuelta, ¿no? Cosas que pasan. Se fue la pandemia y vino la guerra de Ucrania y Estados Unidos, o más bien la invasión de Estados Unidos. ¿Y qué pasó de nuevo con los precios? Los precios que creíamos que habían tenido un tope y volvieron a bajar, ahora de vuelta se dispararon. Este gráfico también es de la semana pasada, está hiper actualizado. Y de hecho, está tan actualizado, que en realidad el precio de algunas compañías está del valor de la tonelada en $70.000 la tonelada. Entonces, fíjense en que nosotros entramos hace 4 años con $8.000, compramos una compañía y hoy nos pagarían nuestro litio a $70.000. ¿No? Si multiplicamos la inversión. Entonces, ver la oportunidad y saber cuándo entrar a un negocio es muy importante. Y en esa mirada están los geólogos. La compañía para la que trabajo, hace ya 18 años, en un momento cuando quiso entrar, es la primera petrolera del mundo que entra en el negocio del litio, nos planteaban comprar una compañía con producción. Vayamos a producción directo. Y nos preguntaron los geólogos. Armamos un grupo de geólogos que empezamos a ver todos los proyectos, tratar de entender qué era lo que estaban haciendo y de qué se trataba un poco este negocio, y nos dimos cuenta que de minería no tenía nada y tenía mucho más de petróleo. Primero porque está en cuencas sedimentarias principalmente, se produce con pozos, la minería tradicional no se produce con pozos, hacen pozos pero no producen con pozos, y encima manejan fluidos. Y encima es un fluido muy fácil de manejar porque es monofásico. Nosotros en el hidrocarburo tenemos petróleo, agua y gas. Y a veces tenemos petróleo pesado y liviano, entonces es muy complejo. Y encima es combustible, es decir, tampoco puedes estar fumando al lado de un pozo de petróleo. Entonces tiene muchas más complejidades que lo que nosotros entendíamos en ese momento que tenía el litio. Y nos dieron bola, por suerte nos dieron bola y dijeron, bueno, este grupo de geólogos tan errados no está, hicieron bien la tarea y, bueno, la compañía decidió invertir en este proyecto que les conté antes. Ahora sí vamos a hablar un poquitito de números y de tiempos. Hace un rato Tato mostró cuánto dura un plan de beca, digamos, doctoral, y después hacer una postdoctoral. Bueno, más o menos es lo que dura un plan de beca, que son 4 o 5 años. Nosotros ya podemos entrar en un proyecto en el caso de que la compañía funcione bien, que vaya todo sobre rieles, que tenga buen presupuesto y que se consigan los permisos, tanto recursos hídricos como ambientales como en minería. Pero en 5 años se puede llegar a tomar una decisión final, es decir, de inversión, en donde vos pasás de $20 millones que habrás gastado en esos 5 años a más de $200 millones. Y esta es una cosa que el otro día se dijo, el Tribuno está haciendo un ciclo de charlas que está muy interesante, que el doctor también fue partícipe, se hizo hace menos de un mes,
en donde estuvo Daniel Jerez, que es geólogo y economista, entonces tiene una mirada bastante integrada de estas cosas que les estoy mostrando. El valor agregado de la industria minera y de la industria del litio, para desmitificar un poquitito eso que dicen de por qué no hacemos la batería para dar un salto de calidad. Y la verdad que él lo mostró muy bien en los gráficos, en los análisis. No sumás mucho porcentualmente a si hicieras las baterías aquí, porque el litio de las baterías de litio es un 3-4%, el resto son cobalto, grafito, níquel y otros elementos que acá no producimos y habría que importar, y está muy complejo importar cosas, lo digo desde adentro. Entonces realmente el valor agregado es como de 700%, mucho. Es decir, empezar un proyecto, hacer la inversión y producir y vender la tonelada a $70.000, exportarla hacia el mundo, dejaría mucha más plata que si hiciéramos todas las baterías y toda la cadena de valor integrada. Esto yo lo llamo Scalectric, ya tiene 5 años este dibujito, pero me pareció muy didáctico en su momento para explicarle a los gerentes, que a veces los gerentes son abogados, dentistas o no sé qué, los accionistas, explicarle cómo era un proceso desde que el geólogo agarraba el proyecto y lo ponía en valor hasta la producción y el desarrollo. En la etapa de prospección, bueno, obviamente hacemos algunos trabajos, ahora les voy a mostrar el flujo de trabajo. Después viene la etapa de exploración. Nosotros en petróleo la tenemos integrada, en minería la separan y por respeto obviamente la mantengo. Hasta un punto que este es digamos acá sería como un pare, stop, donde tenemos que cuantificar recursos y en función de si tenemos buenos recursos o no en el salar, arrancamos una fase piloto, y esa fase piloto tiene mucho de química, y ahí volvemos de nuevo a las geociencias. No hacemos solamente geología, sino que entendemos la hidrogeoquímica. Y el método de producción tradicional y más barato es por evaporación, entonces tenemos que entender también el clima, entonces ya hacemos meteorología, entonces ya el geólogo está buscando nichos, y ni hablar de la parte que yo acá la saqué, porque no quiero que mis geólogos estén perforando pozos, yo quiero que el geólogo esté describiendo testigos. Y eso es algo que Lítica está cambiando. Es decir, a los geólogos, las compañías mineras los llevan para estar a cargo de los fierros, y para eso están los ingenieros de perforación de Tartagal, que muchos saben, y mucha gente que viene del petróleo, que está en Moscón y Tartagal desempleada, que saben mucho más de fierros que nosotros. Pero yo prefiero que el geólogo esté haciendo correlaciones, interpretando horizontes, entendiendo las discordancias, las discontinuidades, y trabajando cronoestratigráficamente, no litoestratigráficamente, que ahora lo van a ver la diferencia, que esté peleándose si la bomba, si la manguera hidráulica, si el desilter del lodo, si la barra de perforación. Es un consejo que yo les doy. Bien, ¿cómo desarrollamos el proyecto, la etapa de desarrollo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la etapa de desarrollo? Esta Gali no es Claudia Gali, es Carlos Gali, el Gali de la industria del litio. Y lo que nosotros debemos saber para que un proyecto sea racional y sustentable es, primero, cuánto litio hay, cuánto litio puedo sacar, qué puede pasar cuando lo saque, y cómo proceso la salmuera. Esta sí la puse particularmente en español, la traduje anoche, porque todo esto lo tenemos que hacer nosotros. Todos los que estamos en esta sala, que en algún futuro o estemos trabajando o vamos a trabajar en el litio, tenemos que responder estas 4 preguntas. Y no hay otra disciplina que las pueda responder. Nos pueden ayudar a responderlas, pero los responsables deberíamos ser nosotros. ¿Alguna pregunta puntual hasta acá? Pues ya me meto en la parte de... ¿No? Bien. ¿No entienden nada o está todo muy claro? Espero que sea lo segundo. Bien. Hay 2 métodos actualmente, el convencional y el no convencional. Y el no convencional, este es el no convencional a partir de salmueras en salares o cuencas endorreicas. El no convencional que va a hablar Mauro es el no convencional de petróleo, que está muy bueno también, y la verdad que hicieron un muy buen paper que tuvo unas repercusiones increíbles, así que tienen un salteño famoso, varios salteños famosos. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente por las aplicaciones, un flujo de trabajo estándar nuestro, la geofísica sobre la caracterización climática, caracterización estratigráfica, la hidrogeología de sus superficies utilizando pozos. Hay algo que lo hacen los mineros que es maravilloso, yo que vengo del petróleo, sacan corona en todos los pozos. Para que en petróleo nosotros nos permitan sacar una corona, más o menos tenemos que ir a golpear a la puerta del presidente de la compañía, llevarle café todo el mes, y por ahí se lo pone a pensar. Es muy difícil en petróleo que nos saquen 6 metros de corona.
Entonces, cuando yo descubrí esto y me decían, desde el management de Pluspetrol, me decían, pero ¿por qué no haces Rotaries y por qué no haces pozo directamente con trépano? Digo, no, porque vos, los mineros sacan corona, entonces algo deben saber, nosotros no sabemos nada de industria. Mentira. Es decir, tener testigos desde el tope, desde la superficie del salar hasta el basamento, eso es invaluable. Nosotros tenemos un depósito que quizás algunos de los que están acá, veo caras conocidas, lo conocen, Claudia lo conoce bien. Tenemos casi 10.000 metros de corona, es increíble. Si tenemos toda la historia de las cuencas endorreicas, desde el terciario, desde el paleógeno tardío hasta la actualidad, en el depósito atrás de la oficina. Así que la verdad que es muy bueno. Diferencias entre un yacimiento de petróleo y un yacimiento de litio. Un yacimiento de petróleo, primero, que comparte una cuenca. Es decir, la cuenca no es el yacimiento. En una cuenca sedimentaria, con génesis de gas o de petróleo, hay muchos yacimientos. Y por lo general son bastante más grandes que las cuencas endorreicas que nosotros estamos estudiando para el litio. Esto es un corte de California, Nevada, para mostrar un ejemplo. Esto es esquemático, y esto me da pie, obviamente es esquemático, y tiene mucho que ver con el vulcanismo ácido, que nosotros presuponemos que es el original, la original fuente de aporte del litio, todavía no está entendido y estudiado. Es decir, yo hay algo que nosotros tenemos que entender, que es el timing estructural, que lo he discutido muchas veces con Claudio y con Ferhorn, y lo que es el timing magmático, que bueno, Iván Petrinovich trabajó mucho tiempo con nosotros, el Palmar Largo, y lo hemos discutido con Cecilia del Papa también, que creo que a todos ellos los conocen. Y hay mucho por elaborar. ¿Sí? Muchos tesistas doctorales pueden aportar un montón en el timing estructural, en entender realmente las fases, como mostraba José, esos mapas, digamos, de entender qué cuenca estuvo antes, cuál no, y para entender, digamos, cómo llegó el litio a las cuencas endorreicas, porque si no nació ahí, de algún lado vino. Entonces tenemos que entender cuáles son las rocas fuentes. Y se acuerdan que les mencioné un proyecto en Estados Unidos llamado Tucker Pass. Bien, algún futuro tenemos que ir a explotar esas arcillas, esas piroclastitas recontra ricas en litio de 2.000, 3.000 o 5.000 ppm que nadie está buscando. Así que ahí hay otra oportunidad. ¿Cuáles son los desafíos de un proyecto de exploración? Primero, como les decía recién, entender la fuente y la migración y los procesos asociados al litio que están en las cuencas. Otro desafío gigantesco es la disponibilidad de agua fresca para la producción. Y es algo que está en discusión, que se discute mucho con recursos hídricos. Ya se formó, no sé si saben que se formó la región litio, Catamarca, Jujuy y Salta. Hay mesas, ya hay una mesa de trabajo que la dirige Juan José Martínez, que es el director de Minería de Salta, que es de justamente puntualmente esto, que está la gente de ambiente, recursos hídricos, y estamos discutiendo, ¿no?, cuál va a ser el aprovechamiento de esos acuíferos, que por lo general no son potables, porque más allá de que están en zonas relacionadas con volcán, hay mucho arsénico, hay mucho boro, tiene muchos otros sobresaturados, o más bien no son frescas, sino son más bien salinas. Entonces no son de un aprovechamiento humano, pero sí son críticas para que el proyecto tenga sustentabilidad. Así que el desafío de entender los sistemas hídricos, creo que también hay un posgrado del doctor García, así que bueno, también se los recomiendo. Después la definición y la exploración de los recursos, la variabilidad espacial de las concentraciones durante la producción, de la cual el doctor Bea ya les diría que es uno de los mayores especialistas en el país de modelar eso. No hay mucha gente que haga esos modelados. Y después lo otro que es importante es el factor de recobro de la salmuera, es decir, cuánto recurso puedo producir económicamente y entender el acuífero, el reservorio que le decimos el petróleo. Es decir, pero no es el proceso, sino es cómo hago yo para que mi plan de producción sea lo mayor eficiente posible para yo sacar la concentración más rica del subsuelo y no modificar la situación de borde o contexto de los abanicos aluviales que le mencioné antes. Entonces, diseñar un plan de producción donde tengas las zonas con mayor conductividad hidráulica, como dicen ustedes, para mí las zonas más permeables y porosas, y poder sustentarlo en el tiempo, el caudal, y que la química esté equilibrada, es un súper desafío, porque la gente que te está esperando en la planta no quiere que le varíes las concentraciones, no de litio, sino de calcio, de sulfato, de cloro, de sodio, de boro, magnesio. Si le tenés que mandar una salmuera equilibrada en todo, no es fácil.
Pasemos más rápido, creo que me queda una. Sí. Bueno, esto, nada, no voy a entrar en la parte ahí. Nosotros tenemos la suerte de salares que prácticamente no tenemos muchos vecinos. En el salar de Pozuelos, el doctor lo conoce bien. En Pastos Grandes sí tenemos vecinos, pero es una discusión que se va a dar a futuro. Es decir, cuando los dos pongamos en producción el salar, ¿qué va a pasar? Lo dejamos para otro día. Este es el flujo de trabajo que les mencionaba. Primero vamos a ver esta parte y después ahora nos vamos a meter en los modelos 2D, 3D y el modelo dinámico 3D. Y esto lo que nos sirve principalmente, esto es lo que tiene que hacer cualquier geólogo, es el handbook, el ABC, es decir, cuando nosotros, cuando entran los geólogos a Lítica, justamente tuvimos un ingreso esta semana, es, mira, vos tenés que ir desde acá hasta acá. Eso es tu trabajo, así de fácil. Eso es todo, realmente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es saber apoyarnos en el equipo, saber apoyarnos en los compañeros y buscar las tecnologías acorde para que nos den los mejores datos. Con eso lo que hacemos es bajar el riesgo y valorizar los activos. Después entramos en esto. Este mapa también quizás ya lo conoce, el doctor lo conoce muy bien. En Pozuelos hay diferentes tipos de costras. Está la casi doctora Martínez estudiando, la doctora Gali también lo estudió muy bien. Es decir, los salares son totalmente heterogéneos. En la superficie son heterogéneos como lo ven. En la parte norte no tenemos alita. No tenemos significa no tenemos. Es decir, pasamos de 90 a 100 metros de alita a no sabemos qué pasa en el medio, que lo tenemos que estudiar, y cero alita, de 100 metros, ¿no? De una cuadra de alita de espesor a nada. Y aparte tenemos muchas irregularidades superficiales, es decir, cuando a nosotros nos dicen un salar, yo no me imaginaba esto hace 4 o 5 años, cuando en Pluspetróleo me dijeron, "Andá a estudiar los salares". La verdad, yo me imaginaba algo mucho más parecido a esto o a Salinas Grandes, y Salinas Grandes realmente, ahora les voy a mostrar una esquemita, tiene hasta 1 metro de alita, y después tiene, les diría yo, de 500 a 1200 metros de espesor de clásticos, y la alita no la vimos más. Entonces, en términos salares, así no voy a poner en discusión toda la terminología de la puna, ¿no? Pero el término salar es muy particular. Es decir, la salmuera está así, existe, está sobresaturada en cloruro de sodio, pero las evaporitas son realmente minoritarias. Es decir, yo les diría un 80-20, 80 clásticos, 20 evaporitas. Hay que hacer la tarea, como mostró José, hay que hacer los mapas, hay que levantar perfiles y hay que pensar en tiempo, sugerencia. Los que trabajan en el litio, dejen de llamarme a las formaciones en los pozos. Es decir, tenemos que tratar de entender la cronoestratigrafía, porque hay muchos cambios laterales en muy pocas decenas de metros. Es decir, estos abanicos aluviales que están aportando, que mayoritariamente son cuaternarios, pero muchos son miocenos y muchos son, les diría, oligocenos, y en algunos casos, el basamento aquí en Pozuelos en el sur, es eoceno tardío. Hay que pensar en entender mejor la cronoestratigrafía. Como mencionaban a Maya hace un rato, bueno, es decir, yo me formé en marino profundo, trabajé en el oeste de África y nosotros no teníamos formaciones. Eran todos discordancias y edad de tiempo, porque es decir, con 1000 metros de profundidad del océano Atlántico, es decir, con suerte, trabajamos con CIMIC, entonces con suerte teníamos una corona. Entonces es una recomendación que empecemos a estudiar las cuencas continentales, quizás siguiendo a Galloway, que es un estratígrafo continental, y redefinir, quizás, no cambiar los nombres formacionales, pero empezar a ver las discordancias, que son súper importantes. Y a colación de eso, y trayendo también imágenes de la tesis que dirigió la doctora Gali, acá lo que vemos, 2 líneas sísmicas. Este es el modelo hipotético que les mostré de Nevada. Estas líneas son sísmicas de YPF de los años 70, que se ve en Guayatayoc. Esta es la cuenca de Guayatayoc, de borde. En este borde vemos esta situación digamos, suponemos nosotros que es parte del relicto de Riff. Ahí tenemos el depocentro de Tres Cruces. Yo trabajé mucho tiempo también en la cuenca de Olmedo, la cuenca de Piriti en Paraguay, en la cuenca cretácica, y esto tiene toda la pinta de ser un rifting cretácico, con cierta inversión, pero es un rifting cretácico. Entonces, Salinas Grandes y Guayatayoc no tienen nada que ver con Cauchario Larós, como no tienen nada que ver con Elizaro, como no tienen nada que ver con Pozuelos, Pastos Grandes y Tolillar, como no tienen nada que ver con Antofalla, ni Hombre Muerto, ni Trecú. Es decir, no solamente las salmueras son diferentes, sino que la génesis de los salares son totalmente diferentes. Entonces, acá tenemos un mundo, un universo por descubrir. Si todos los salares son diferentes.
Yendo ya a un poquitito, ¿te fijas si con el mouse le puedes dar al box el que dice magnetotelúrico, por ahí empieza a dar vueltas, si tengo suerte? Bueno, nosotros lo que hacemos acá abajo, mirá, pegale, ponele OK, si tengo suerte. Hoy tengo más suerte que Tato. Ahí está. Bien, lo que van a ver acá es un modelo animado post registración de la geofísica, y ahora les mostraron unos esquemas y la evolución del modelo geológico de otro salar que es Pozuelos. Esto les estoy abriendo el alma, es decir, esto no lo vio nadie, esto está saliendo de Lítica por primera vez y son los primeros que lo ven, salvo algunas personas ocasionales que trabajan con nosotros, como por ejemplo la doctora Gali. Lo que están viendo acá son los modelos, estos son como DEF-SLICE, se llaman. Esto es magnetometría y gravimetría modelada para entender cuáles son los saltos topográficos. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Nosotros tuvimos la mala suerte de poner un pozo aquí. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, Luis me mira y está entendiendo hacia dónde voy. Nosotros tuvimos que correr el pozo porque nos dimos cuenta que a 200 metros íbamos a tocar basamento. Entonces tuvimos que mover el pozo porque yo basamento no quiero. Yo quiero encontrar rocas sedimentarias porosas. Entonces este pozo que estaba acá se tuvo que mover más o menos 2 kilómetros. Eso es súper importante para la prognosis de un pozo, para la propuesta de un pozo. Y las compañías generalmente, yo lo que veía hasta que entré a la industria del litio, era manchología. Y que me perdonen si hay alguien que hizo geofísica con alguna empresa, pero yo lo que veía eran manchas de colores, usaban sondeos eléctricos verticales y los interpolaban 2D, cosas que ahora les voy a mostrar una diferencia de hacer una tomografía eléctrica realmente en 2D. Entonces, estas cosas que se obtienen con la geofísica y no son muy caras, es mucho más barata que la sísmica, están al alcance de todos, de todas las empresas. Y te dan un conocimiento del basamento, ahora lo van a ver en el ejemplo de Pozuelos, que realmente acá ven, ya está el pozo corrido, que realmente es decir, nos hace ahorrar mucha plata, porque si yo hacía un pozo y a los 200 metros me encuentro con el basamento, me va a decir mi jefe, che, ¿pero qué hicieron? ¿Dónde pusieron el pozo? Entonces, bueno, ahí tuvo mejor destino. Si querés ya sacarlo y volvemos a la presentación, falta un poquitito, porque de a poco voy a ir avanzando. Lo otro que hacemos aparte de gravimetría y magnetometría es tomografía eléctrica. Te voy a dar un poquito la palabra si yo descanso, ¿no? ¿Seguro? Bueno, acá está el especialista, no quiero meter la pata. A ver, esto es un método, haces circular una corriente eléctrica por el suelo y medís la conductividad. Pero tiene una resolución mucho más asertiva, digamos, de lo que es el modelado que se hace con CEP. Es bastante más caro, pero mucho mejor desde el punto de vista de propuesta de pozos de agua fresca. Con lo cual, nosotros aparte calibramos, hicimos un pozo, tuvimos un pozo no en esta zona, en otra, y lo calibramos con ese agua, con lo cual calibramos de nuevo toda la línea con la conductividad que sacamos del agua del pozo, y además lo calibramos, hacemos calicata en el borde del salar y lo calibramos con justamente el último punto que tocó la tomografía. Entonces, tenemos una doble calibración. Es lo mismo que se hace en sísmica cuando registrás sísmica y haces sísmica de pozo o un BCP. Entonces vos necesitas una ley de velocidad para atar la sísmica, pasarla de tiempo a profundidad. Bueno, nosotros estamos tratando de trabajar de esa manera. Y lo que estamos haciendo es, en todos los salares, tomografías eléctricas para poder entender cuáles son las relaciones, no solamente dónde está el agua fresca, sino la pendiente de la cuña salina. Es decir, la pendiente, cuál es el slope entre la relación entre el agua, entre la salmuera, el agua salina y el agua fresca. Entonces, esas pendientes a nosotros nos van a dar mucha información, porque a futuro yo pongo pozos de monitoreo y le demuestro a la autoridad de aplicación que cuando ponga el yacimiento en producción, cómo era mi línea de base. Entonces yo le estoy diciendo, tenía una pendiente de 35 grados, porque la estoy viendo con la tomografía y con el pozo. Entonces, cuando pongo en producción, yo voy monitoreando la conductividad de ese pozo, voy sacando muestra y voy mostrándole cómo varió la pendiente de la línea. ¿Bien? ¿Se entendió? Esa parte es súper importante a futuro. Esto es algo que no se estaba aplicando hasta el momento. ¿Podemos ver? Obvio. La línea que está ahí Sí. con los palitos, ¿qué significa? ¿No es la superficie? Esto de aquí, Lo de arriba, eso, sí. esto es la superficie y esto es la zona vadosa. Por encima no debería haber agua y por debajo sí. Es la línea pisométrica. La cabeza hidráulica. La línea tiene pendiente opuesta a la superficie. Declinación de los límites entre el agua fresca, el agua salina. Claro, sí, por un tema de densidades. Pero la declinación. Sí, es opuesta. ¿Por?
Esto, a ver, Dejaste de densidad. esto tiene 1.2, El agua dulce, digamos, hay un efecto de flotación sobre la salmuera y genera lo que se conoce como una cuña salina. Como decía él, los ángulos son diferentes. En todos los bordes salados vas a encontrar que unos tienen ángulos más altos, los otros están mucho más metidos hacia fuera del salado, pero básicamente esa es la forma. Esto es un análogo con los sistemas costeros, digamos, se ve lo mismo. Y el 3D sigue la misma distribución. Sí. Siempre Varía el ángulo. Esto se estudió mucho en la sala de Atacama. Mira, voy a pasar a la siguiente. Acá lo vas a ver bien, mirá. Acá lo que estás viendo son dos abanicos aluviales, están uno al lado del otro. Acá ves las diferentes pendientes topográficas. Y si, a ver, nosotros ahora tenemos las tomografías eléctricas. Tuvimos la mala suerte de hacer el pozo previo a la tomografía, después la tuvimos que hacer, un tema temporal, a veces nos apremian los tiempos para obtener algunas cosas. Y nos dimos cuenta, este abanico tiene un pozo que abastece el campamento hace 4 años, que tiene un muy buen caudal, 360 metros cúbicos día nos aporta, y este tiene agua salada a la misma cota topográfica, con lo cual la cuña salina tiene otra pendiente. Es como la zona de Guadalete y Benioff, la zona de subducción, viste que tiene flates y 30 grados, 45 grados, bueno. Esto también son tijeras, es decir, es independientemente de la parte estamos tratando de entenderlo. Voy a aclarar esto, si somos nuevitos, yo vengo de otra industria, entender los sistemas de borde continentales, los abanicos aluviales, es decir, hay muy buenos estudios que estamos siguiendo de chinos, que directamente te hacen calicata en todo el abanico y te estudian la granulometría y te lo caracterizan y te ven el espesor útil, y ahí ven la diferencia, es decir, por qué está sucediendo esto. Desde el punto de vista ambiental no es muy, es decir, no podemos andar rompiendo todos los abanicos aluviales que tenemos alrededor de los salares, pero falta mucho. Esto también es otro nicho que tendríamos que meternos. Después, del punto de vista de balance hídrico, voy a ir muy rápido con esta. Las cuencas tienen diferentes dimensiones. Por ejemplo, el Salar de Pozuelos tiene una cuenca de 384 kilómetros cuadrados, y esta tiene una de, acá está, casi 2000 kilómetros cuadrados. El salar este es más chico, pero la cuenca hídrica es más grande. Quiere decir que va a tener más aporte de agua. Bueno, a veces el ojo engaña, es decir, no todo lo que nosotros vemos cuando vamos caminando por la superficie lo tenemos que analizar solo desde la superficie. Tenemos que también entender un poco la parte de sensores remotos, y esto me da pie a la siguiente diapositiva. Esto es, son datos históricos de una base internacional, y estos son datos nuestros. Lo que vemos es que las lluvias han bajado en los últimos 40 años en la Puna notablemente. Todavía no entendemos por qué. Nosotros tenemos 7 estaciones meteorológicas, y aparte tenemos algunos aparatitos nuevos que estamos inventando para automatizar la medición de evaporación. Ahora muestro el prototipo. Y además estamos haciendo estudios de sensores remotos a lo largo del tiempo. Como, ¿se acuerdan que teníamos diferentes costras en Pozuelos? Bueno, también tenemos diferentes costras en Pastos Grandes, y encima son diferentes a medida que pasan los años. Me vas a acordar de la charla que dio Walter hace un rato. Esto es todo dinámico. Es decir, nosotros tenemos una boya en las lagunas, diseñamos una boya especial que mide la pisometría con un barómetro, y aparte medimos la línea de costa. Entonces, a pesar de que es un salar compartido, estamos tratando de modelar sin producción cómo es el movimiento natural de esas lagunas de agua fresca, que tiene un aporte muy grande del cono de Pastos Grandes. Este es el estudio de la evaporación. Sergio no quiere hablar, no sé, está tímido, pero bueno, lo explico muy rápido. En invierno hay menos evaporación, en verano hay más evaporación, salvo que en verano, como tenés mucha humedad relativa, y lo que realmente evapora no es la temperatura, sino el viento, y en mucha humedad relativa vos lo que necesitas es viento que te vaya moviendo la humedad relativa de arriba de las pozas. Entonces, yo les diría, y corregime, pero es un 60-70% el viento y un 30 o 40% la temperatura de lo que evapora. Es decir, necesito más viento que temperatura. Esa es, ¿no? Estoy más o menos... Y este es el evaporímetro. Bueno, si quería que me vaya me hubieran dicho. Mira, se ve en el combo.